Vale, muchachos. Hay otro método para realizar integración numérica. Es utilizando como valores ya conocidos o integrales ya conocidas. ¿Sí? En ese caso, uno de los tantos métodos es la cuadratura de Gauss. ¿En qué consiste? Ustedes tienen la integral entre a y b, vamos a pasarlo a una integral entre menos 1 y 1 bajo una función conocida. O sea, vamos a correr los intervalos a un intervalo más amable para nosotros, de funciones ya conocidas, para facilitar la integración. ¿Sí? Estamos allí. Entonces, el método de cuadratura de Gauss se basa en la determinación del área bajo la línea que pasa a través de un conjunto de puntos intermedios, ¿cierto? Entonces, bueno, me adelanté mucho. Básicamente estos son tus puntos, ¿no? Entonces nosotros podemos transformar la integral, ¿cierto? Encontrar unos mejores puntos, ¿sí? Que nos permitan estimar mejor el área. ¿Sí? Esta estimación es mala y esta estimación es mucho mejor, a pesar pues de que está este error de por acá, pero como que este error compensa un poco el de acá, ¿sí? Entonces el error se reduce al mejorar los puntos, de acuerdo a la función. Bien, ahora sí, ¿cómo hacemos eso? Resulta que nosotros podemos transformar nuestra integral, ahorita vemos cómo lo hacemos, a una integral que trabaja bajo unos límites entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, nuestra integral entre menos 1 y 1 puede aproximarse como la sumatoria de n puntos de un peso por f de x sub i. ¿Sí? De esta forma aproximamos la integral, como una sumatoria de un peso dado por f de x sub i. Cuando si ven redes neuronales el próximo semestre, esto se usa muchísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La integral, ¿en qué se nos va a aproximar? Realmente voy a cambiar algo que me molestó, es sec sub i. ¿Listo? Entonces, la integral que nos aproxima a sec sub 0 por f de x0 más un coeficiente es 1 más f de x1 más un coeficiente n menos 1 por f de x menos 1. Esto no es w sino c. ¿Listo? Porque si no, no tiene sentido. ¿Listo? Bien, hasta ahora no hemos dicho nada raro. ¿Sí? Básicamente, esa integral entre menos 1 y 1 yo lo puedo aproximar como una sumatoria. No hemos hecho nada más. Obviamente, los puntos x sub i están dentro de 1 y menos 1, ¿no? ¿Vale? Listo, hasta ahora no ha pasado nada extraño. Entonces, a este método debe tenerse en cuenta lo siguiente. Lo primero es que lo que queremos integrar es entre a y b. ¿Sí? Pero la cuadratura de Gauss, este método está bajo los menos 1 y 1. ¿Sí? Este método está entre menos 1 y 1. Y para aplicar el método, pues toca transformar los límites. ¿Sí? Eso lo vamos a ver al final de esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Podemos aplicar el método trapezoidal a la cuadratura de Gauss. ¿Sí? Entonces, el método de la regla trapezoidal se puede obtener a partir del método de la cuadratura de Gauss. De hecho, lo que hemos antecipado es derivado de esto. Y a continuación se presenta pues como obtener de la ecuación para el método de la regla trapezoidal por el método de cuadratura de Gauss. Entonces, recuerden que el método de la cuadratura, ¿qué les decía a ustedes? Perdón, el método trapezoidal. Les decía que yo puedo hacer una función entre a y b, ¿cierto? Esa función, ¿qué forma tiene? Una constante más otra constante por x. Eso es una recta. ¿Se acuerdan del trapezoide? Que entonces tenían aquí la integral entre b y a. Entonces, ¿qué hacíamos? Estimábamos una recta, ¿cierto? Y calculábamos el área debajo de ella. ¿Listo? Esta recta de aquí, ustedes la pueden describir con esta ecuación que ven aquí. Hasta ahí no he dicho nada raro, ¿o sí? O sea, la integral de f de x, que es esta vaina, pues yo la puedo mejor transformar en una integral de una línea recta. ¿Sí? Hago la integral y la evalúo en los intervalos y obtengo esta vaina. ¿Sí? Esta es una estimación de la integral utilizando el método de la cuadratura. ¿Sí? No estamos hecho nada raro, ¿sí? Vale. Ahora sí. Resulta que la cuadratura de Gauss me dice que una integral entre menos 1 y 1 yo la puedo aproximar como una sumatoria de unas constantes por f evaluado en puntos que estén entre menos 1 y 1. ¿Estamos ahí? ¿Qué es esto? Entonces, yo puedo, bueno, entonces yo puedo evaluar este de f de x. ¿Quién es f de x? Es a sub 0 más sub 1x. ¿Estamos ahí? Entonces yo reemplazo f de x acá. ¿Lo ven? O sea, no he hecho nada raro. Porque ahora mi f de x, ¿quién es? Pues la recta. ¿Sí? Recuerden que el f de x es
a sub 0 más a sub 1 por x. ¿Listo? Utilizando el método de la cuadratura de Gauss, ¿cierto? Entonces yo sencillamente reemplazo. La integral ahora la puedo escribir como esto. ¿Sí? Hago el álgebra del caso y me va a quedar esto. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Vale, no hemos hecho nada extraño, ¿cierto? Ahora, resulta que el método trapezoidal, pues los límites de integración son a y b. Por lo tanto, x0 es igual a a y x1 es igual a b. Y reemplazo. La integral es esto, ¿sí? Reemplazo x0 por a y x1 por b. Pues son los límites de integración. Y hago el álgebra del caso, ¿cierto? Para obtener los coeficientes. Y resulta que ambos coeficientes me dan b menos a dividido 2 con el álgebra que hagamos. Y sencillamente aplico el método de la cuadratura de Gauss, como es un coeficiente por f de x0 más otro coeficiente por f de x1. Averiguamos los coeficientes, hacemos el reemplazo y obtenemos esto. Y esta es la fórmula de la integral utilizando la cuadratura de Gauss con regla trapezoidal. ¿Sí? Yo implementé esa vaina, ¿cierto? Y acá la tengo. Entonces sería cuadratura de Gauss con regla trapezoidal. Entonces, pues no hay mucho que decir, ¿cierto? Vamos a pasar a esta ventana. Entonces, esperen, yo veo algo. Ah, no, sí está atrapado. ¿Sí? Venga, lo bajo. Ah, sí. Bueno, no importa. Entonces, ¿sí me han seguido la idea hasta ahora? Si tienen dudas, avisen. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Pues la cuadratura de Gauss, ¿cierto? Ignoremos por ahora esto de acá arriba. Miren acá, es b menos a por la función, ignoren los dos términos, por la función en a y por la función en b, dividido 2. De esa forma yo puedo calcular la integral. Ahorita les explico qué significa esto que hice acá arriba. Entonces, miren cómo yo puedo aproximar una integral sencillamente, ¿sí? Ahora al final les muestro bien el funcionamiento del método porque hay que hacer algo antes. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Método de Gauss por cuadratura. B, método de la cuadratura de Gauss por trapezoidal, regla trapezoidal, ningún problema. Recuerden que el trapezoidal a la larga es una función lineal. Ahora bien, muchachos,